La historia que en esta ocasión te voy a contar lleva por nombre Profano. Fue escrita para Guerrero de Luz por Jesús Guzmán. Espero sea de tu agrado. De antemano les advierto que seguramente mi relato creará controversia en algunos de ustedes. Esto debido a que trata explícitamente sobre el tema de la fe. No obstante, eso no significa que yo pretenda evangelizarlos, ni mucho menos por el hecho de tratarse de un relato en la que la religiosidad está presente, le quitará la tetricidad que se merece para ser tomado en cuenta. Aún así, debo admitir que provengo de una familia católica practicante. Eso en el caso de mis padres y mis hermanos, pues conmigo sucede lo contrario, por lo que ya se darán una idea del ambiente en el que crecí. Todavía recuerdo las incontables veces en las que mi madre prácticamente me rogaba para que asistiera a misa con ellos. No es que no quisiera hacerlo, pero al contar con 15 años de edad en ese tiempo, mis prioridades eran otras. Salir con mi novia o encontrarme con mis amigos en una cancha, por ejemplo, aunque reconozco que cualquier cosa me resultaba más interesante que pasar una tarde de domingo escuchando al sacerdote. Pero la típica amenaza de mi madre era: cuando venga a visitarnos tu tío Eusebio le diré que te alejaste de Dios. Y era en ese momento en que toda mi perspectiva daba un giro por completo, pues mi tío era sagrado para nosotros, tanto que con solo imaginarlo frente a mí regañándome, hacía que yo suspendiera todos mis planes con tal de acompañar a mi madre a esa bendita misa. El motivo era más que obvio, y es que mi tío es un sacerdote, pero no es cualquier sacerdote de quien me pueda sentir orgulloso con solo ser su familiar, sino que él es especial en todos sus sentidos, un verdadero hombre de fe, a decir yo. Aparte de ser sacerdote, él pertenece a una comunidad religiosa, es monje. Cada vez que venía lo hacía para pasar unos días solamente, ya que el convento en donde él estaba quedaba un poco lejos del estado en donde vivimos. Para realizar el viaje requería de 2 días aproximadamente. Es por eso que su visita era sagrada para la familia. Y como ya les mencioné, para mí era todo un honor tenerlo durante esos días con nosotros en casa. No sé cómo expresarlo, pero había algo en él que me generaba ese respeto y admiración. Las que indudablemente sacaban mayor provecho a su visita era mi madre y mi hermana, quienes se la pasaban haciéndole preguntas durante horas, mientras compartíamos un té sentados en la sala. Por mi parte prefería mantenerme al margen, tal cual lo hacía papá y mis hermanos. Aún así no podía evitar admirarlo mucho más cuando él, empapado en paciencia y mansedumbre, respondía y explicaba cada una de las dudas que iban surgiendo durante la plática. Pero hubo una oportunidad en la que quise pasar de un simple espectador a un necio desafiante, y me animé a pedirle que me diera una explicación lógica sobre una duda, la cual realmente venía dando vueltas en mi cabeza desde hacía mucho tiempo, y cuando le planteé la situación todos quedaron en silencio, con sus miradas puestas en mí. A la sorpresa que causó mi inesperada participación, se le sumó la esperada reacción de mi madre, quien no fue capaz de disimular en su rostro la molestia que sintió ante mi cuestionamiento. Sin embargo, ella tampoco se pudo aguantar, pues luego de regañarme con su mirada, redirigió sus ojos hacia mi tío, uniéndose así con los demás, quienes con total atención esperaban las palabras con las que él me respondería. Estoy muy seguro que mi planteamiento también pasó por sus cabezas en algún momento de sus vidas. Por eso se las diré, ya que todo lo aterrador de este relato se resume en la enseñanza que esa tarde mi tío nos dejó con su respuesta. Tío Eusebio, en una de las misas oí al padre decir que, aún estando dentro del templo, el demonio hace de las suyas para tentarnos. ¿Cómo es posible eso, tío? ¿Acaso la iglesia no es un lugar santo? Esa fue la pregunta que le hice, la que generó todo el clima de tensión y expectativa que les acabo de describir. Él mantuvo su mansa mirada sobre mí por algunos segundos, para a continuación bajar lentamente su cabeza en dirección al pequeño crucifijo que colgaba sobre su pecho, aquel que resaltaba majestuoso sobre la negra tela de su hábito, y les juro que alcancé a verlo sonreír ligeramente mientras lo hacía.
Luego de un breve e intenso silencio que me pareció eterno, él finalmente levantó su cabeza y mientras alternaba su mirada entre cada uno de nosotros, comenzó a narrar la siguiente experiencia que apostaría todo el oro del mundo, que los dejará descomunalmente horrorizados. Todo comenzó una tarde del mes de abril del año 1989, cuando yo aún no era sacerdote. El superior del convento me hizo llamar para informarme que sería trasladado a otro, mientras duraba el descanso de mis estudios. Este está ubicado en un pueblo perteneciente a otro estado, muy apartado del que me encontraba yo, entre montañas y campos, lejos de todo el ruido ocasionado por el caos de la ciudad. Aparte de los detalles que les acabo de mencionar, este convento tenía la particularidad de haber sido fundado recientemente. Eran pocos los hermanos que vivían ahí para ese entonces, por lo que mi misión consistía en conocer en plenitud el ambiente, para así darle el visto bueno. Pero el motivo en sí era porque la comunidad quería desistir de este sitio para realizar ahí los retiros espirituales, ya que aún no contábamos con uno dedicado específicamente a ello. Pese a que no comprendí mucho, sin cuestionar obedecí la orden. Preparé mis maletas y esa misma noche tomé un autobús para viajar, hasta donde sería mi nuevo destino. Solo estuve 2 semanas ahí, y luego me regresé para continuar con mis estudios. Pero en esos pocos días experimenté algo que me hizo entender mi verdadera misión, como así también dichos días me sirvieron para vivir cosas espeluznantes, que jamás pensé que me tocaría presenciar en toda mi vida como monje. Eran 6 hermanos los que vivían en ese convento. Me recibieron con todo el amor fraternal que nos caracteriza como religiosos. Con respecto a lo que realmente pasaba, nadie me dijo nada, ni siquiera el superior de turno. Todo para mí simplemente comenzó a suceder. Era la tarde del segundo día después de mi llegada. El oficio que me habían encargado era el de sacristán, es decir, que me tenía que encargar del templo, básicamente de toda la capilla. Como el convento estaba lejos de la zona urbana, solo nosotros participábamos de las misas en este. Justo al lado está el claustro, lo que sería el sector donde están las habitaciones que ocupábamos los hermanos. Y en la noche anterior había oído ruidos muy extraños, de los cuales estaba convencido que provenían de ese templo. Pero en ese instante no quise levantarme a inspeccionar, pensando que se trataba del superior con algún otro hermano, pues precisamente se oía eso, voces de rezos que no pude distinguir bien. Sin embargo, estando ahora en ese lugar, y absolutamente solo, supe que se trataba de algo totalmente distinto. Estaba frente al altar limpiándolo, posicionado de espaldas a la nave, es decir, donde están los bancos. De pronto comencé a escuchar los pasos de alguien acercándose a mí. Quedé perplejo al voltear y no ver a nadie, a la vez que el sonido continuaba. La anomalía me hizo sentir escalofríos, pues no podía creer lo que estaba sucediendo. Era algo invisible a mis ojos, pero su presencia era tan real que hasta comencé a percibir su olor. Era pestilente, hediondo, tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz. Estaba a punto de salir corriendo para escapar de eso, pues sabía que se trataba de algo malo, pero de manera repentina, y cuando la presencia ya estaba junto a mí, empezaron a manifestarse los mismos sonidos de voces que escuché durante la noche, rodeándome por completo, pero ahora pude distinguir con exactitud lo que éstas decían. Eran palabras en latín que expresaban insultos, blasfemias, agravios muy fuertes contra nuestro Dios. A partir de ese instante, no tuve dudas de que se trataba de una entidad del mal quien las generaba. Desde ese momento nada pude hacer para zafarme, ya que una fuerza superior a mí me dejó paralizado, o tal vez era producto del inmenso terror nunca antes sentido. Me quedé atrapado en ese sórdido entorno por ese espectro, que no paraba de envolverme con sus siniestros insultos. Todo terminó cuando invoqué el nombre de Dios para que me asistiera en esa batalla, cuyo enfrentamiento sinceramente consideré como si se tratara de salvar mi vida. La voz de aquel ente sucumbió lentamente luego de oírme pronunciar el nombre de Dios, de la misma forma en que el silencio regresó.
Fue entonces que pude moverme y comenzar a correr para huir de ahí, pero antes de cruzar la puerta, una sensación de igual magnitud me hizo voltear para mirar hacia el altar. Así fue que lo vi por vez primera. Mi instinto fue certero. Aquello se trataba de un ente demoníaco, quien con un semblante plagado de odio me observaba sin inmutarse. Me dirigí directamente en busca de mi superior. Fue cuando me di cuenta que a pesar de que las voces eran sumamente fuertes, parecía ser que solo yo percibía el evento. Cuando le conté al sacerdote lo que había vivido, ocurrió algo que no me lo esperaba, pues me percaté de que aquello no lo sorprendió para nada. Es más, ni siquiera me respondió al respecto. Simplemente se limitó a darme la bendición y empezar a hacer oración por mí para que recuperara la paz. Luego de eso me dijo que había llegado el momento de que yo comenzara a rezar como nunca antes lo había hecho, ya que lo que acababa de experimentar era la viva manifestación de la voluntad de Dios, quien me eligió para que también yo fuera partícipe del calvario que ellos llevaban viviendo desde que inauguraron el convento. Fue hasta el otro día cuando me buscó para hablar concretamente sobre el tema. Me volvió a pedir que rezara muchísimo y que por favor no hablara sobre lo que me sucediera con los demás hermanos, asegurándome que cada quien estaba padeciendo agresiones de esa entidad de forma particular, es decir, que no todos lo vivían con la misma intensidad. Asumí la petición tal cual me la recomendó, pero fue imposible volver a sentirme seguro en ese convento, y por más que me resultaba inaceptable reconocerlo, temía más aún estar en el templo. Los fenómenos prosiguieron, cabalmente adentro del templo. Las voces sonaban incluso encontrándome yo con otro hermano en el sitio. En más de una oportunidad, noté que este no siempre se percataba de lo que estaba sucediendo, confirmándome así lo que el superior me había advertido, con respecto a que cada uno lo vivía de manera distinta. Sin embargo, todo empeoró a los pocos días, ya que ese espectro ahora comenzó a aparecer frente a mí también afuera de este, y cuya aterradora nueva contienda ocurrió en mi habitación. Aún no era la medianoche. Me hallaba sentado frente al escritorio escribiendo el informe que debía presentar, pues como les dije en un comienzo, para ese entonces ya sabía cuál era mi verdadera misión. El inconfundible olor nauseabundo impregnó toda la habitación, iniciando así el suplicio que viviría rodeado de esas 4 paredes. Apenas tuve tiempo para ponerme de pie, ya que cuando intenté escapar, la fuerza invisible volvió a dominarme. Podía oler su aliento frente a mi rostro como si él estuviera justo frente a mí. Tal cual lo hice la primera vez, comencé a invocar el nombre de Dios para que me socorriera. Pero ahora eso enfureció tanto a este ser del mal, que sentí perfectamente cuando me tomó del hábito y me arrojó con una brutalidad incomparable sobre una de las paredes. Escuché cuando uno de los huesos de mi brazo se quebró durante el impacto. Caí tendido sobre el frío piso experimentando un dolor inmesurable. A duras penas comencé a arrastrarme hacia la salida, que fue cuando el ser malévolo se hizo visible una vez más. Interpreto que puso uno de sus pies sobre mi espalda para inmovilizarme, ya que podía ver el otro justo frente a mi cabeza, o mejor dicho, debería llamarlos patas en vez de pies, puesto que estos eran como los de un animal provisto de pezuñas. En tanto eso ocurría, llevé mi brazo sano hasta el bolsillo de mi hábito donde tenía un rosario, cuyo elemento bendito fue utilizado por este inmundo ser, para convertirme en testigo de algo indecible. Una vez que saqué el rosario del bolsillo, este ardió en llamas inmediato. Logró quemarme la mano, pero verlo consumirse en ese inexplicable fuego fue lo que me perturbó más que el mismo dolor. Acto seguido y como la vez anterior, esta entidad dejó de ejercer fuerza sobre mí para emprender su retirada, no sin antes permitirme escuchar su macabra risa que me congeló hasta el alma. Cuando llegué hasta los hermanos, estos quedaron más espantados que yo, pues todos aseguraron que hasta ese momento ninguno de ellos había sufrido una agresión tan atroz, físicamente hablando. De inmediato el superior les pidió a todos que comenzaran sin demoras una oración comunitaria en el templo, mientras el hermano enfermero trataba de asistirme el brazo.
A esas horas no teníamos medio de transporte a nuestro alcance para ir hasta el pueblo y poder recibir la atención médica necesaria, por lo que tuve que conformarme con tomar unos calmantes para el dolor. En tanto el hermano me colocó unas tablillas y vendas para sostener inmóvil el brazo roto. Cuando pude estabilizarme, al menos emocionalmente, me dirigí hacia el templo para unirme a la oración comunitaria, que fue donde presencié el otro acontecimiento junto a todos, al cual califico como el más lúgubre de mi estadía en ese convento. En estos momentos traigo a mi memoria cada siniestro detalle ocurrido dentro de ese templo, mientras las oraciones y cantos de los hermanos lo adornaban de sublime misticidad. Aquella entidad se atrevió a hacer presencia aún estando el Santísimo expuesto, profanando de esa forma nuevamente el suelo santo. Mas sin embargo, a través de su conducta fuera de sí, expresaba lo malo que para él significaba permanecer en ese lugar. Emitía gritos y alaridos de sufrimiento con los que intentaba distraernos de la oración. Todos teníamos los ojos puestos en él, por lo que podíamos verlo cuando también se revolcaba sobre el suelo profiriendo maldiciones y blasfemias. Luego se volvía a poner de pie e intentaba detenernos, haciendo que todos los bancos y demás muebles comenzaran a temblar por sí solos. Por momentos se acercaba a las imágenes y hacía el ademán de romperlas, pero sus intentos eran vanos, ya que no podía, en especial a la imagen que representaba a la Virgen, de quien es bien sabido para nosotros que ni el mismísimo Lucifer tiene permitido atentar contra ella y su nombre. Su invasión culminó cuando finalmente no pudo resistir más y cayó de rodillas frente al Santísimo, reconociéndolo así como el verdadero Dios y Señor. Su figura se disolvió poco a poco, lanzando con más fuerzas los alaridos de sufrimiento, dándome a entender en plenitud lo que realmente le sucedía. Esa noche aquel demonio pensó que volvería a serle fácil su agresión, pero no contó con que ahora nuestro Señor le diría basta, que su tiempo para afligirnos se había acabado ya, y ahí frente a su presencia y adentro de su santo lugar, aquella entidad profana recibió el castigo merecido al haber intentado derribar la fe de quienes morábamos en ese convento. De esta manera mi tío Eusebio terminó su relato, frente a nuestras caras pálidas y semblantes de espanto. La experiencia oída fue impresionante no solo para mí, sino también para todos los que estábamos presentes en el lugar. En los siguientes días nos volvió a contar más anécdotas tan espeluznantes como esta, pero esas las dejaré para compartirlas en otra oportunidad. Por lo pronto quedé más que conforme por haberme respondido mi pregunta, aunque mi tío nos pidió que fuéramos prudentes al momento de contar esta historia. Hoy quise hacerla llegar a ustedes lo más original posible, y no sé si lo hago porque realmente deseo que tengan en cuenta la enseñanza que deja. Quizás simplemente lo hago para saber si, una vez que la conozcan, comienzan a experimentar lo mismo que yo, cada vez que ingreso a un templo. Al igual que los ángeles, los demonios también tienen una jerarquía, por lo que unos son más fuertes que otros. Es por eso que algunos huyen con tan solo escuchar una oración. En cambio, otros son lo suficientemente fuertes como para poder soportar estar adentro de un templo, e incluso frente al mismísimo Dios y presente en la Eucaristía, aunque sea por un determinado tiempo. Ahora yo les pregunto, ¿qué sentirán la próxima vez que ingresen a un templo, al saber que es muy probable que allá adentro también hayan demonios, intentando distraerlos para que no presten atención a la palabra de Dios? O más perturbador aún, estar muy cerca de ustedes observándolos, aguardando pacientemente la oportunidad para tentarlos. Yo les seré sincero, tengo mucho miedo tan solo de pensarlo, pero al menos sé a quién acudir por si las dudas. Algún ente del mal profano se atreve tan solo a querer fijarse en mí.